Existe un lugar en la Tierra donde salir de casa puede significar enfrentarse a un depredador capaz de matarte. Un lugar donde el sol desaparece durante meses y la oscuridad se convierte en parte de la vida cotidiana. Y aún así, hay personas que deciden quedarse. Pero bajo este mundo de hielo existe algo mucho más importante que el propio paisaje. Algo que el mundo decidió proteger en uno de los lugares más extremos del planeta. ¿Por qué? ¿Qué se esconde realmente bajo el hielo de Svalbard? ¿Y por qué podría importar algún día al futuro de todos nosotros? Svalbard se encuentra cerca de los 78 grados de latitud norte. Aquí, el mundo habitado comienza a sentirse muy diferente. Y cuanto más al norte avanzas, más evidente se vuelve el aislamiento. En el mapa parece apenas un grupo de islas perdidas en el océano Ártico. Pero su posición cuenta una historia diferente. Está mucho más cerca del Polo Norte que de gran parte de Europa. Svalbard no es una sola isla. Es un archipiélago formado por numerosas islas, dominadas por montañas, glaciares y fiordos. Aquí, la Tierra parece fragmentarse antes de desaparecer en el hielo. Durante kilómetros no hay grandes ciudades ni carreteras que conecten este territorio. Solo montañas, agua, hielo y enormes espacios vacíos. Y eso cambia por completo la relación entre el ser humano y la naturaleza. Pero el aislamiento no es lo único que hace difícil vivir aquí. Fuera de los asentamientos existe un depredador que obliga a los humanos a tomar precauciones especiales. El oso polar. En este territorio, el oso polar no es una criatura de un zoológico. Es un animal salvaje que forma parte natural de este ecosistema. Por eso, adentrarse en la naturaleza exige respeto y preparación. Dentro de Longyearbyen, la vida parece sorprendentemente normal. Pero basta con alejarse de las casas para que las reglas cambien. Allí comienza un territorio donde la naturaleza tiene la ventaja. Longyearbyen es uno de los asentamientos humanos más septentrionales del planeta. Y verlo desde el aire revela algo extraordinario. Una pequeña comunidad rodeada por un paisaje gigantesco. Aquí, incluso el mar influye en dónde puede vivir la gente. Las corrientes oceánicas y el hielo determinan qué zonas permanecen accesibles y cuáles quedan aisladas. El Ártico parece uniforme desde lejos. Pero Svalbard está marcado por contrastes. Hielo, agua abierta, glaciares y corrientes que cambian constantemente el paisaje. Una gran parte de Svalbard está cubierta por glaciares y hielo permanente. Eso significa que los espacios donde realmente puede desarrollarse la vida humana son sorprendentemente limitados. Pero estas montañas no aparecieron de la noche a la mañana. Sus rocas y capas geológicas conservan señales de una historia que comenzó mucho antes de que existieran los seres humanos. Lo más sorprendente es que Svalbard no siempre estuvo en esta posición del planeta. Durante cientos de millones de años, las placas tectónicas desplazaron lentamente estas tierras.
Por eso, sus montañas funcionan casi como páginas de un libro geológico. Cada capa puede revelar una etapa diferente de la transformación de la Tierra. Pero la geología no es lo único que pone a prueba a quienes viven aquí. Cada año llega un momento en que el sol deja de aparecer durante semanas y la oscuridad domina el paisaje. En la noche polar el problema no es simplemente que oscurezca temprano. Durante un largo periodo, el sol permanece por debajo del horizonte. La oscuridad se convierte en parte de la rutina. Sin embargo, las personas siguen trabajando, estudiando y reuniéndose. La vida no desaparece con la luz. Simplemente aprende a funcionar de otra manera. Y aquí aparece la verdadera pregunta de Svalbard. Si el frío, la oscuridad y el aislamiento hacen tan difícil vivir aquí, ¿por qué alguien elegiría quedarse? Quizá Svalbard no sea simplemente un lugar donde los humanos aprendieron a soportar el frío. Quizá sea un lugar donde aprendieron a adaptarse a condiciones que la mayoría de nosotros ni siquiera imaginaría. Porque cuando miras más de cerca, descubres que aquí la vida tiene reglas que casi no existen en ningún otro lugar. Y algunas de ellas comenzaron mucho antes de que Svalbard se convirtiera en un centro moderno de investigación. A primera vista, Longyearbyen parece un pequeño pueblo tranquilo, pero vivir aquí significa aceptar reglas creadas por un entorno que no perdona los errores. Longyearbyen no está conectada por carretera con otras ciudades de Svalbard. Cuando necesitas salir del asentamiento, el mar, el avión o la nieve se convierten en tus rutas. En un lugar tan aislado, incluso las cosas más normales dependen del exterior. Alimentos, mercancías y suministros tienen que recorrer enormes distancias para llegar hasta aquí. Bajo las casas existe un terreno que permanece congelado durante largos periodos, el permafrost. Y construir sobre él exige entender algo fundamental. El suelo puede cambiar cuando el hielo comienza a desaparecer. El permafrost también explica una de las historias más conocidas de Longyearbyen. En estas condiciones, los cuerpos enterrados pueden conservarse durante mucho tiempo en lugar de descomponerse normalmente. Por eso, las personas gravemente enfermas no suelen permanecer aquí hasta el final de su vida. En Svalbard, incluso algo tan humano como morir está condicionado por el clima y el terreno. Dentro de Longyearbyen puedes caminar por calles y edificios como en cualquier otra comunidad. Pero fuera del asentamiento, la seguridad cambia completamente. En las zonas donde existe riesgo de encuentro con osos polares, las personas deben tomar medidas de seguridad especiales, porque allí no eres tú quien controla el territorio. Por eso, quienes se desplazan fuera de los asentamientos llevan armas para protegerse de posibles encuentros con osos polares. No se trata de convertir la naturaleza en un campo de caza, sino de sobrevivir a un riesgo real. Pero Longyearbyen no nació como destino turístico ni como centro científico. Su historia comenzó con algo mucho más duro: el carbón. Durante décadas,
La minería fue una de las principales razones para vivir aquí. Los trabajadores llegaron hasta este extremo del Ártico porque bajo las montañas había un recurso que el mundo quería. El trabajo no era sencillo. Los mineros tenían que entrar en un mundo oscuro y estrecho, muy lejos de las condiciones normales de una ciudad. Con el tiempo, la importancia de la minería comenzó a disminuir, y Longyearbyen tuvo que enfrentarse a una pregunta difícil. ¿Qué puede sostener una comunidad tan aislada cuando desaparece su principal industria? La respuesta fue transformar la identidad del lugar. El antiguo asentamiento minero comenzó a abrirse al turismo, la investigación y la ciencia. Hoy, las montañas que antes escondían carbón también atraen a científicos. Aquí se estudian el clima, los océanos, los glaciares y los cambios que están ocurriendo en el Ártico. Y algo cambió junto con la economía. Las personas que llegan aquí ya no vienen solo por la minería. Svalbard se convirtió en un punto de encuentro para investigadores, trabajadores y aventureros de muchos países. Hay escuelas, tiendas, restaurantes y lugares donde la gente se reúne. La vida cotidiana intenta parecer normal, aunque el paisaje que rodea la ciudad recuerde constantemente dónde estás. Quizá esa sea la verdadera habilidad de quienes viven aquí. No han vencido al Ártico. Simplemente han aprendido a organizar su vida alrededor de sus límites. Las viejas minas, los edificios industriales y las montañas todavía cuentan la historia de la primera Longyearbyen. Y esa historia explica cómo una comunidad minera terminó convirtiéndose en una puerta hacia la ciencia del Ártico. Pero los humanos no son los únicos que han aprendido a sobrevivir aquí. Más allá de las últimas casas, comienza un mundo gobernado por criaturas perfectamente adaptadas al frío. Y allí, la historia cambia por completo. En Svalbard, las ciudades ocupan apenas una pequeña parte del territorio. El resto pertenece a un mundo donde las reglas las impone la naturaleza. Y en ese mundo hay un animal que no teme al ser humano. El oso polar no necesita perseguir a los humanos para demostrar su poder. Su verdadero territorio comienza donde terminan las carreteras y las casas. Por eso, adentrarse en la naturaleza aquí significa entrar en su reino. Para este depredador, el hielo no es simplemente paisaje. Es una plataforma de caza, un camino y, en muchos momentos del año, la frontera entre sobrevivir o no sobrevivir. Y aquí aparece una contradicción importante. El animal más poderoso del Ártico también depende de algo extremadamente frágil, el hielo marino. Pero Svalbard no pertenece únicamente a los grandes depredadores. Entre montañas y valles helados vive un animal mucho más pequeño, adaptado a un frío que pocos mamíferos podrían soportar. El reno de Svalbard es diferente de muchos de sus parientes del continente. Su cuerpo compacto y su grueso pelaje le ayudan a conservar el calor cuando el invierno convierte el paisaje en un desierto helado. Aquí, encontrar alimento nunca es sencillo. La vegetación es escasa
y durante gran parte del año el suelo permanece cubierto de nieve. Cada estación obliga a estos animales a adaptarse nuevamente. Pero incluso un animal adaptado al frío tiene enemigos. Entre las rocas y la nieve se mueve otro habitante del Ártico, el zorro ártico. Su tamaño puede engañar. Este pequeño depredador puede soportar temperaturas extremas y aprovechar casi cualquier oportunidad para encontrar alimento. Y aquí comienza a aparecer el verdadero secreto de Svalbard. El oso, el zorro y el reno no son historias separadas. Todos forman parte de una misma red de supervivencia. Pero esa red no termina en tierra firme. Frente a las costas de Svalbard comienza otro mundo, mucho más grande y difícil de ver. Durante determinadas épocas del año, las aguas del archipiélago reciben visitantes enormes. Ballenas, focas y otros animales llegan siguiendo el alimento que concentra la vida en estas aguas frías. Aquí ocurre algo que desde tierra apenas podemos imaginar. La productividad del océano sostiene una enorme cantidad de vida, desde pequeños organismos hasta algunos de los animales más grandes del planeta. Y cuando millones de pequeñas criaturas aparecen en el mar, las consecuencias llegan hasta las montañas. Los acantilados de Svalbard se transforman entonces en enormes colonias de aves. Miles de aves llegan a estos acantilados para alimentarse y reproducirse. Desde lejos parecen pequeñas manchas en la montaña, pero juntas forman uno de los espectáculos más intensos del Ártico. Donde hay miles de aves, también aparece una oportunidad para otros animales. El zorro ártico puede aprovechar los recursos que deja esta enorme colonia. Una colonia de aves alimenta a un depredador. El océano alimenta a las aves. Y el hielo determina dónde pueden vivir muchas de estas especies. Los habitantes de Svalbard tampoco viven separados de este sistema. Sus rutas, sus actividades y hasta los lugares donde pueden desplazarse dependen de las mismas condiciones que controlan a los animales. Por eso, cuando cambia una sola pieza del sistema, las consecuencias pueden viajar mucho más lejos. Menos hielo puede significar cambios para los depredadores, las presas, las aves y, finalmente, para las personas. Svalbard no es simplemente un lugar donde sobreviven animales extremos. Es un sistema perfectamente conectado, donde hielo, océano, tierra y vida dependen unos de otros. Y cuando ese equilibrio empieza a cambiar, la pregunta ya no es solo ¿qué pasará aquí?, sino ¿qué nos espera a todos nosotros? Hay lugares donde la noche dura unas horas. Y luego está Svalbard, donde durante semanas el sol simplemente deja de aparecer. Aquí, la oscuridad no es una excepción, es una estación completa. A medida que llega el invierno, la luz del día desaparece poco a poco. Las montañas se convierten en siluetas y las calles quedan iluminadas por pequeñas luces artificiales. Pero vivir sin luz solar durante tanto tiempo no es solo una experiencia visual. El reloj biológico humano también tiene que adaptarse a un mundo donde día y noche dejan de comportarse como antes. Y precisamente por eso, la vida aquí no se detiene cuando llega la oscuridad.
Las casas, cafés, escuelas y espacios comunitarios se convierten en pequeños refugios frente al exterior. En una ciudad tan pequeña, estar aislado físicamente no significa necesariamente estar solo. Cuando el entorno exterior se vuelve extremo, la comunidad adquiere un valor diferente. Y quizá lo más sorprendente es quiénes han elegido vivir aquí. Personas de diferentes países llegan hasta este extremo del planeta y terminan compartiendo una misma pequeña comunidad. Pero eso plantea una pregunta mucho más interesante. ¿Por qué alguien dejaría una ciudad normal para construir su vida en un lugar donde el invierno puede durar meses? La respuesta no es la misma para todos. Algunos llegan por trabajo, otros por investigación, turismo o aventura. Pero después de llegar, muchos descubren algo que no esperaban. Aquí, las distancias se sienten de otra manera. El mundo exterior parece estar muy lejos, y esa separación puede resultar incómoda. Pero también puede sentirse como libertad. Pero el Ártico nunca permanece igual. Después de meses de oscuridad, una mañana llega el momento que todos esperan. La luz comienza a regresar. Las mismas montañas que parecían negras durante el invierno vuelven a revelar sus colores. El paisaje despierta lentamente. Y Svalbard entra en otra de sus estaciones más extrañas. Llega entonces el fenómeno opuesto. Durante meses el sol permanece sobre el horizonte y la noche prácticamente desaparece. A las 2 de la madrugada, todavía puede haber luz sobre las montañas. El tiempo parece perder su ritmo habitual y el paisaje permanece iluminado durante horas interminables. Con la llegada de la luz, las actividades al aire libre vuelven a multiplicarse. Senderismo, navegación y exploración ocupan las horas que antes pertenecían a la oscuridad. Y cuando el invierno vuelve a cerrar el cielo, aparece uno de los espectáculos más esperados del Ártico. La oscuridad que parecía una amenaza puede convertirse en una ventana hacia el espacio. Las auroras transforman el cielo en movimiento. Pero aquí no solo importa su belleza. Durante la noche polar, la oscuridad permite observarlas en condiciones excepcionales. Después de meses de oscuridad, este espectáculo adquiere un significado especial. No cambia las condiciones del lugar, pero recuerda a quienes viven aquí que incluso la noche más larga termina. Svalbard obliga a sus habitantes a vivir entre dos mundos opuestos. Meses de oscuridad absoluta, y después meses en los que el sol se niega a desaparecer. Quizá por eso quienes viven aquí terminan desarrollando una relación diferente con el tiempo, la naturaleza y los demás. En un lugar tan aislado, la compañía deja de ser un lujo y se convierte en parte de la supervivencia. Sin embargo, vivir en el extremo del mundo también significa aceptar que la naturaleza tiene la última palabra. Y mientras los habitantes de Svalbard aprenden a convivir con la oscuridad, el hielo y el aislamiento, algo mucho más grande está cambiando a su alrededor. Durante toda esta historia hemos hablado de hielo, oscuridad y supervivencia. Pero bajo una montaña de Svalbard,
existe algo que cambia completamente el significado de este lugar. Algo que no fue construido para proteger a Svalbard, sino al mundo. A primera vista parece una puerta perdida en una montaña helada, pero detrás de ella se encuentra una de las reservas más importantes creadas por la humanidad. Aquí no se almacenan riquezas, armas ni tesoros antiguos. Lo que se protege son semillas, pequeñas muestras de plantas que alimentan a millones de personas. Porque nuestra comida depende de una diversidad mucho más frágil de lo que parece. Si determinadas variedades desaparecieran, recuperar esas características podría convertirse en un problema enorme. Por eso Svalbard funciona como una especie de copia de seguridad para la diversidad agrícola. Las colecciones almacenadas aquí permiten conservar variedades que podrían necesitarse en el futuro. La pregunta inevitable es, ¿por qué construir este refugio precisamente aquí, en uno de los lugares más remotos del planeta? La respuesta está en las propias características de Svalbard. La instalación está construida dentro de una montaña, protegida por enormes cantidades de roca y hielo. El entorno frío también ayuda a mantener las semillas en condiciones adecuadas de conservación. Su propósito es sencillo, pero enorme: conservar una parte de la diversidad vegetal del mundo para el futuro. Porque las crisis no siempre avisan antes de llegar. Pero aquí comienza una contradicción inquietante. El mismo territorio elegido para proteger una parte del futuro agrícola del planeta también está experimentando cambios profundos. Los glaciares de Svalbard están retrocediendo y el paisaje está cambiando con ellos. Y en el Ártico, cada transformación del hielo puede tener consecuencias mucho más amplias. Durante miles de años, el suelo congelado permaneció como una característica fundamental de este territorio. Pero un clima que se calienta puede alterar ese equilibrio. El problema del permafrost no termina en el hielo. Cuando el suelo congelado cambia, también pueden cambiar las condiciones sobre las que se construyeron carreteras, edificios e infraestructuras. Por eso, Svalbard se ha convertido también en un lugar de observación científica. Lo que ocurre aquí permite estudiar cómo está respondiendo el Ártico a un planeta que se calienta. El hielo, el océano, los animales y las personas forman una misma cadena. Cuando una parte cambia, las demás también pueden sentir sus efectos. Y entonces el significado del Seed Vault se vuelve todavía más profundo. No estamos hablando solamente de semillas guardadas en una montaña. Estamos hablando de nuestra capacidad de conservar opciones para el futuro. Si Svalbard fue elegido para proteger algo tan importante, ¿qué significa que el propio entorno que lo protege también esté cambiando? Al principio de este viaje nos preguntamos qué podía esconderse detrás de aquel hielo. Ahora conocemos la respuesta, pero también entendemos que el verdadero misterio era mucho más grande. Svalbard parece estar en el fin del mundo. Sin embargo, dentro de sus montañas se conserva una pequeña parte de algo que pertenece a todos los continentes. Quizá por eso este lugar resulta tan extraordinario. En un territorio donde la vida parece imposible,
la humanidad decidió guardar una parte de aquello que necesita para continuar. Svalbard no es simplemente una tierra de hielo, oscuridad y silencio. Es un recordatorio de que nuestro futuro puede depender de cosas tan pequeñas como una semilla y de lugares tan remotos como este. Porque quizá el lugar que parece estar más lejos de nuestro mundo sea precisamente uno de los lugares que más intenta protegerlo